El profesor Vexor estaba de pie, al frente del aula de habilidades de supervivencia de la Universidad Galáctica, gesticulando con los antebrazos mientras se dirigía a su clase de especies mixta. Su piel tenía ese tono púrpura particular que sugería que estaba muy emocionado o que había vuelto a comer demasiado plancton fermentado. Dada su reputación, probablemente fuera ambas cosas. Hoy, queridos alumnos, nos embarcamos en el ejercicio de campo más desafiante del semestre, anunció con ese tono que usan los profesores cuando están a punto de arruinarte toda la semana. Visitaremos la árida luna de Corvus 7, donde cada uno de vosotros demostrará las capacidades naturales de supervivencia de su especie. Jake Morrison, el único humano de la clase, y posiblemente el único que no parecía estar a punto de sufrir un ataque de pánico, se recostó en su silla con una sonrisa que habría puesto nervioso a un tiburón, mientras sus compañeros tomaban notas frenéticamente en sus diversos dispositivos electrónicos. Jake garabateaba lo que parecía ser home plan de algún tipo, en papel real, con un lápiz real, como una especie de salvaje primitivo. Zip, una pequeña criatura nerviosa que parecía un cruce entre un hurón y una bola de discoteca, levantó una de sus 6 manos. Profesor, ¿qué hay de los trajes ambientales, los procesadores atmosféricos y los nanobats de construcción básica? Excelente pregunta. Sí, respondió Vexar, claramente complacido consigo mismo. Cada especie estará limitada a los métodos y materiales que se consideren naturales para su desarrollo evolutivo. No se permite tecnología avanzada. Corond, un enorme estudiante reptiliano, cuyas escamas parecían brillar con complejo de superioridad, soltó lo que, siendo generosos, podría llamarse una risa. Esto iba a estar interesante. ¿Qué iba a ser el humano primitivo? Frotor 2, Palos, la sonrisa de Jaquis amplió. Algo así. A los ojos del profesor Vexar brillaban, con lo que él probablemente consideraba curiosidad académica, pero que parecía más bien una alegría sádica. Efectivamente, Morrison. Mientras Corend demostrará la habilidad natural de su especie para excavar cuevas protectoras utilizando sus garras reforzadas, y Zip mostrará las técnicas tradicionales de tejido de nidos de su pueblo, tú estarás limitado a los métodos rudimentarios que tu especie desarrolló durante su breve periodo evolutivo. Breve. Jake arqueó una ceja. Profesor, ¿cuánto tiempo cree que los humanos llevan construyendo refugios? Unos pocos miles de años, como mucho, imagino. Al fin y al cabo, su especie solo ha descubierto el fuego hace poco. El silencio en el aula era ensordecedor. El lápiz de Jake dejó de moverse. Incluso Sheep, que solía estar demasiado ansioso para prestar atención a nada, levantó la vista de sus apuntes con lo que podría haber sido preocupación. Ha descubierto recientemente el fuego, repitió Jake, lentamente. Bueno, sí, en comparación con especies como la gente de Coron, que llevan más de 50.000 años construyendo ciudades subterráneas. Vuestra primitiva forma de hacer fuego es bastante pintoresca. Jake dejó el lápiz y se inclinó hacia adelante. Profesor, solo para que quede claro, cuando dice solo materiales naturales, se refiere a cualquier cosa que pueda encontrar en la superficie de la luna, ¿verdad? No hay restricciones sobre lo que puedo hacer con esos materiales, aunque dudo que puedas lograr mucho con simples piedras y la escasa vegetación que existe en Corvus 7, y los criterios de calificación son la integridad estructural, la resistencia a la intemperie y la habitabilidad. Una simple evaluación de aprobado o suspendido. La sonrisa de Jake se acercaba ahora a niveles peligrosos de suficiencia en perfecto. ¿Cuándo nos vamos? Mientras la clase salía en fila, charlando nerviosamente sobre la próxima tarea, Zip se acercó a Jake. ¿No estás preocupado? Quiero decir,
El resto de nosotros tenemos ventajas naturales. Corin tiene esas garras. Yo tengo las habilidades instintivas para tejer de mi especie. Y los demás tienen sus propios rasgos especializados. ¿Qué tienen los humanos? Jake recogió sus cosas, incluyendo lo que parecía ser un manual dibujado a mano, titulado Técnicas de Supervivencia Primitiva para Principiantes. La portada mostraba una figura de palitos construyendo lo que parecía sospechosamente una cabaña de troncos. No te preocupes por mí. Sí, dijo Jake, dando una palmada en uno de los hombros peludos del alienígena, que estaba muy nervioso. Los humanos llevamos mucho tiempo sobreviviendo en mundos hostiles. Hemos aprendido algunos trucos por el camino. Mientras Jake salía del aula, el profesor Vexaria estaba componiendo mentalmente su trabajo de investigación sobre el inevitable fracaso de los instintos primitivos de supervivencia de los humanos. Esto iba a ser realmente educativo. Lo que el buen profesor no sabía era que Jake había pasado los veranos trabajando con su abuelo, un hombre capaz de construir una cabaña funcional utilizando nada más que anhacha, una mala actitud y lo que él llamaba la buena terquedad humana de antaño. Esto iba a ser divertido. La lanzadera aterrizó en Corve 7 con toda la elegancia de un elefante borracho, lo cual era bastante habitual en la flota económica de la Universidad Galáctica. Jake salió a la superficie de la luna y respiró profundamente el aire reciclado de su traje ambiental. El paisaje que se extendía ante él parecía el resultado de cruzar Marte con un aparcamiento especialmente deprimente. Contempled, alumnos, anunció el profesor Vexter, a través del sistema de comunicación, con la voz crepitando por la estática y la superioridad académica. El desafiante entorno de Corvash 7, árido, hostil y completamente desprovisto de las comodidades de la civilización moderna. Jake observó el terreno con la mirada de alguien que había sido arrastrado a suficientes acampadas como para no dejar pasar la oportunidad. Cuando la vio, afloramientos rocosos salpicaban el paisaje. Había un grupo decente de lo que parecían arbustos resistentes cerca de un lecho de río seco. Y no eran solo rocas esparcidas al azar. Eran depósitos de diferentes tipos de minerales. Su abuelo habría llamado a este lugar un fixer-upper con potencial. Ahora bien, continuó Vexar, consultando su tableta con el entusiasmo de alguien a punto de ver un desastre particularmente entretenido. Tienen exactamente las 6 de la tarde horas estándar para construir sus refugios. Coren, puedes comenzar la excavación de inmediato. El enorme reptil estudiante se crujió los nudillos, que sonaron como si estuviera rompiendo hormigón, y procedió a atacar el suelo con unas garras que probablemente podrían atravesar el blindaje de una nave espacial. Trozos de roca y tierra volaron por todas partes mientras comenzaba a excavar lo que presumiblemente se convertiría en un búnker subterráneo. Zip, mientras tanto, recogía frenéticamente todos los trozos de material fibroso que encontraba. Sus 6 brazos se movían a toda velocidad mientras su instinto de construcción de nidos se activaba. Los demás estudiantes activaron diversas habilidades biológicas, desde caparazones endurecidos hasta apéndices prensiles, cada uno perfectamente adaptado a su estrategia de supervivencia particular. Jake se quedó completamente inmóvil, con las manos en las caderas, pareciendo un turista que intenta decidir a qué restaurante caro ir. Morrison, profesor Vexter, gritó, con tono falso y preocupado. Quizá deberías empezar a construir tu refugio primitivo. El tiempo, como se suele decir, corre. Solo estoy orientándome, profesor, respondió Jake alegremente. Una pregunta rápida sobre las reglas. Cuando dice integridad estructural, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Se calificará la resistencia básica a la intemperie o buscamos algo que pueda soportar, por ejemplo, actividad sísmica? Parpadeó con los 4 ojos en secuencia, un hábito nervioso que había desarrollado tras demasiados años, lidiando con estudiantes demasiado confiados. Bueno, una resistencia básica a las condiciones meteorológicas
Debería ser suficiente. Pero, no creo que tengas que preocuparte por principios avanzados de ingeniería en correcto. Y cuando hablamos de habitabilidad, nos referimos a un refugio básico contra los elementos. O estamos incluyendo factores como la regulación térmica, la circulación del aire, quizá algunas comodidades básicas. Morrison, estás pensando demasiado. Una simple inclinación sería suficiente para las necesidades primitivas de tu especie. Jake asintió con sabiduría. Una inclinación también. Entendido y... Solo para confirmar, cualquier cosa que pueda manipular físicamente o remodelar a partir de materiales naturales es válida. No hay restricciones en cuanto a técnicas o métodos han correcto, aunque no logro ver cómo las limitadas habilidades de tu especie para fabricar herramientas podrían... perfecto. Gracias, profesor. Jake finalmente se movió, y su primera acción fue caminar hacia uno de los afloramientos rocosos y darle una patada fuerte. La roca se agrietó a lo largo de lo que parecía ser una falla natural, dividiéndose en varios pedazos que parecían sospechosamente haber sido cortados con precisión para fines específicos. Coron hizo una pausa en su excavación para burlarse. ¿Qué pasa, humano? ¿Ni siquiera puedes encontrar una herramienta adecuada para excavar? Oh, no. Estoy cavando, dijo Jake, examinando los trozos de roca rota con aire de quien selecciona la herramienta perfecta en un taller bien organizado. Cavar es para especies que evolucionaron bajo tierra. Los humanos evolucionamos para construir. Seleccionó trozo de piedra que se había fracturado en una herramienta afilada en forma de cuña y le dio unos golpes de prueba. El equilibrio era perfecto. Su abuelo habría estado orgulloso. Construir, gritó Zip nervioso desde su montón de material para el nido, que crecía rápidamente. ¿Qué significa eso? La sonrisa de Jake se acercaba ahora a niveles que probablemente deberían estar regulados por la ley galáctica. Ya lo verá, profesor. ¿Cuál es la gravedad local aquí en comparación con la estándar de la Tierra? Aproximadamente 0,7 de la gravedad terrestre. Porche, solo me pregunto cuánto peso puede soportar esta luna para cálculos estructurales. Ya sabe, el profesor Vexor tomó nota en su tableta. Probablemente algo sobre las delirantes pretensiones de grandeza de los humanos. Esto iba a ser aún más entretenido de lo que había esperado. El humano primitivo estaba claramente fuera de su ámbito, preguntando sobre ingeniería estructural, como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Lo que el profesor Vexar no sabía era que Jake acababa de identificar depósitos de piedra caliza, vegetación equivalente a la madera dura, una fuente de agua natural y el lugar perfecto para construir, con orientación al sur, para obtener la máxima eficiencia térmica. Era hora de ponerse a trabajar. Lo que sucedió a continuación se conocería más tarde en la tradición popular de la Universidad Galáctica como el incidente que hizo que el profesor Bexitar cuestionara todo lo que creía saber sobre las especies primitivas. Jake comenzó recorriendo la zona en lo que parecía un paseo casual, deteniéndose de vez en cuando para examinar las plantas, golpear las rocas o mirar el suelo con la intensa concentración de alguien que lee un libro particularmente interesante. Para el observador casual, parecía un turista que se había perdido, de camino a la tienda de regalos. Para cualquiera que realmente supiera lo que estaba viendo, Jake estaba realizando un estudio geológico y botánico exhaustivo de toda la zona. Interesante, murmuró, agachándose junto a lo que parecía un arbusto completamente normal. Madera dura, estructura fibrosa, alta resistencia a la tracción, juntas naturales cada 45 centímetros. Rompió una rama con un crujido seco perfecto. El profesor Bexitar levantó la vista de su tableta. Morrison no creo que recoger plantas al azar constituya una construcción significativa de un refugio. No estoy recolectando al azar, profesor. Verá, esta especie en particular tiene una estructura celular muy similar a lo que los humanos llaman roble, densa, fuerte,
naturalmente resistente a la humedad y a las fluctuaciones de temperatura. El tipo de cosa que se necesitaría si se planea construir algo que tenga que durar. Jake se dirigió a otro grupo de vegetación. Esta vez, seleccionó piezas más largas, hay más rectas, con el ojo experto de alguien que había pasado años aprendiendo a identificar materiales de construcción de calidad. Y estas bellezas tienen la resistencia a la tracción de un cable de acero, pero con la flexibilidad necesaria para soportar la expansión térmica. Se podría decir que son las barras de refuerzo de la naturaleza. Zip se detuvo en su frenético tejido para mirar. ¿Cómo sabes todo eso con solo mirarlas? Reconocimiento de patrones, respondió Jake, mientras clasificaba los materiales que había recogido en pilas, ordenadas según su tamaño, resistencia y función aparente. Los humanos llevamos unos 2,00000 años trabajando con materiales naturales. Se tiende a aprender algunos trucos. 200,000 alabas del profesor Bexitar subió una octava. Eso no puede ser cierto. Vuestra especie acaba de lograr el vuelo espacial. Recientemente es relativo, profesor. Hemos construido refugios desde antes de que vuestra especie inventara la escritura. Jake había pasado a los depósitos de roca y ahora probaba sistemáticamente diferentes piedras, golpeándolas entre sí. Los sonidos se ven, desde golpes sordos hasta impactos agudos que sugerían un gran potencial para la fabricación de herramienta. Corond, que había logrado excavar unos 90 centímetros de madriguera en el tiempo que Jake había estado deambulando, dejó de cavar para observar el trabajo humano. ¿Qué estás haciendo con esas piedras? Fabricando herramientas, respondió Jake, como si fuera lo más obvio del mundo. Había encontrado un trozo de pedernal y ahora lo estaba moldeando con golpes controlados de una piedra más dura. Cada impacto era preciso, deliberado, y producía exactamente el resultado que él deseaba. Verás, el truco está en comprenderla. Estructura cristalina y los patrones de fractura. Aplicas la fuerza en el ángulo adecuado con la presión. Ya esté. La piedra se rompe exactamente donde quieres. En cuestión de minutos, Jake había fabricado lo que solo podía describirse como un hacha de piedra de calidad profesional. La hoja era lo suficientemente afilada como para afeitarse. El mango estaba perfectamente equilibrado. Ahí la unión que lo mantenía todo unido era tan firme que parecía fabricada. Eso es imposible, dijo Coron Khan. Rotundidad. Las herramientas de piedra son objetos toscos y primitivos. Eso parece hecho a máquina, ¿no? Solo 40,000 años de experiencia humana acumulada en técnicas de tallado. Jake probó el hacha con unos cuantos golpes. Mi abuelo me enseñó esto cuando tenía 12 años. Todo ser humano debería saber fabricar sus propias herramientas. Tío, el profesor Bexitar observaba ahora a Jake con la fascinación horrorizada de alguien que veía cómo se desarrollaba un desastre natural en tiempo real. Morrison, seguro que no pretendes talar árboles con ese instrumento primitivo. Árboles. Jake miró a su alrededor, a la vegetación raquítica, y se rió. Profesor, no estoy construyendo un fuerte en un árbol, estoy construyendo una cabaña. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de Zip, dejando caer toda su colección de material para construir nidos. Una cabaña. La voz de Bexitar era apenas un susurro. Bueno, técnicamente una cabaña de troncos. Nada lujoso. Solo una estructura básica de una sola habitación con cimientos adecuados, paredes, esladas, techo impermeable y una chimenea funcional para controlar la temperatura. Jake había pasado a seleccionar los materiales de construcción y ahora examinaba las posibles piedras para los cimientos con el ojo crítico de un maestro artesano. Debería tardar unas 10 o 12 horas en completarla. Tiempo más que suficiente para una noche de sueño antes de la inspección. Coren se quedó boquiabierto, dejando al descubierto varias filas de dientes muy afilados. ¿Estás loco? Nadie puede construir una cabaña en 12 horas. Claro que sí.
si sabes lo que haces y no pierdes el tiempo con complejidades innecesarias. Jake levantó el hacha que acababa de fabricar y se acercó al primer material de construcción que había seleccionado. La clave está en comprender los principios de carga, la construcción adecuada de las juntas y la dinámica térmica. Humana Básica, Ingeniería Humana Básica. El profesor Wexeter tomaba notas tan frenéticamente que su tableta echaba humo. Los seres humanos llevan milenios perfeccionando la construcción de refugios. Hemos construido estructuras habitables en todos los entornos de nuestro planeta, desde la tundra ártica hasta los páramos desérticos y la selva tropical. Uno aprende a trabajar con lo que tiene. El primer golpe de Jake, con el hacha de piedra, penetró profundamente en el material vegetal seleccionado, produciendo un corte limpio que habría hecho envidiar a una sierra de acero. Su segundo golpe fue igualmente. Al tercer golpe, quedó claro que esto no iba a ser la lucha primitiva que todos esperaban. Iba a ser una clase magistral de ingeniería humana aplicada. El profesor Zip dijo en voz muy baja: creo que hemos malinterpretado algo sobre la primitividad humana. El profesor Wexeter solo pudo asentir. Su visión académica del mundo comenzaba a resquebrajarse como una mampostería mal construida. Jake, mientras tanto, ya estaba colocando las piedras de los cimientos con la precisión de alguien que había construido más de una estructura en su vida. Tarareaba lo que parecía una antigua canción de trabajo humana. Iba a ser un día muy largo para todos los que no eran humanos. Lo que siguió no se parecía tanto a ver a un humano primitivo luchar por la supervivencia básica, como a ver a un maestro artesano dar una demostración en vivo en el Instituto Galáctico de Ingeniería. Jake comenzó con los cimientos y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que estaban ante algo que superaba, con creces, su comprensión. No se limitó a apilar rocas formando un círculo aproximado y darlo por bueno. Realmente inspeccionó el terreno, comprobando el nivel con una caña hueca, llena de agua, y ajustando los patrones de drenaje. Cada piedra de los cimientos fue seleccionada por sus propiedades específicas: peso, estabilidad, masa térmica y resistencia a la intemperie. Veréis, la clave de unos buenos cimientos es comprender la distribución de la carga. Jake se lo explicaba a su público, cada vez más horrorizado, mientras colocaba cada piedra con precisión matemática. Cada piedra debe soportar el peso de manera uniforme y permitir la expansión térmica. Si es demasiado rígida, se agrieta. Si es demasiado flexible, se desplaza. El profesor Wexeter, que había abandonado toda pretensión de supervisar a los demás estudiantes, ahora seguía a Jake como un cachorro particularmente confundido. Morrison, ¿cómo sabes el coeficiente de expansión térmica de la piedra alienígena? Se aplican los mismos principios en todas partes, profesor. La materia se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. El truco está en calcular la diferencia y compensarla en la construcción. Jake golpeó una piedra de los cimientos con los nudillos, produciendo un tono claro y resonante. Hasta bien densa, estable, baja paridad, una piedra angular perfecta. En 2 horas, Jake había completado unos cimientos que parecían haber sido construidos por un equipo de albañiles profesionales, con equipos guiados por láser. Está perfectamente nivelada, bien drenada y, obviamente, diseñada para soportar un peso considerable. Luego comenzó con las paredes, y ahí fue donde las cosas se pusieron realmente impresionantes. Jake había cortado sus troncos, o más bien, el equivalente local a los troncos, según especificaciones exactas. Cada pieza se medía, se hacía muescas y se encajaba con juntas que habrían hecho llorar de envidia a los carpinteros medievales. No se limitaba a apilar madera. Estaba creando un sistema entrelazado de maderas perfectamente encajadas que ganaban resistencia con cada pieza adicional. ¿Cómo consigues hacer muescas tan precisas
¿Con un hacha de piedra?, preguntó Corón, que había abandonado su propio proyecto de excavación para quedarse boquiabierto ante el trabajo del humano. Técnica, respondió Jake, marcando cuidadosamente un tronco con su hacha antes de dar el corte final. Se hacen múltiples cortes superficiales a lo largo de la veta. Luego se elimina el material sobrante en secciones controladas. Lleva más tiempo que con herramientas eléctricas, pero el resultado es más resistente, porque se trabaja con la estructura natural de la madera, en lugar de contra ella. Cada tronco encajaba con la precisión de un cronómetro suizo. Jake probaba cada pieza, hacía pequeños ajustes, y luego la fijaba en su lugar con uniones tan ajustadas que parecían haber crecido así, de forma natural. Las paredes se levantaban con firmeza. Cada hilada añadía integridad estructural al agujero. «Esto es imposible», murmuró Zip. En su propio proyecto de construcción de un nido parecía cada vez más patético en comparación. Nadie construye así, sin herramientas modernas. «Los humanos sí», dijo Jake, colocando otro tronco perfectamente cortado en su sitio. «Llevamos miles de años haciendo carpintería de precisión. Los carpinteros japoneses pueden construir templos enteros sin usar un solo clavo, solo con juntas perfectas y su conocimiento de los patrones de tensión de la madera». Pero Jake no había terminado. Cuando las paredes alcanzaron la altura de los hombros, comenzó a incorporar algo que hizo que la mente académica del profesor Baxter simplemente apagara. En una chimenea. No solo un agujero en el techo con algunas rocas alrededor, sino una chimenea real diseñada con características de tiro adecuadas, cámara de humos y diseño de conducto. Jake la construyó piedra a piedra, utilizando como mortero un barro arcilloso que descubrió cerca del lecho seco del río Morassen. El profesor Baxter decía cada semana: «¿Seguro que no pretendes construir una chimenea que funcione de verdad?» «Por supuesto que sí. ¿Qué sentido tiene un refugio si no se puede regular la temperatura?» Jake estaba trabajando en la cámara de humos, colocando cuidadosamente cada piedra para crear un flujo de aire óptimo. Además, esta luna es bastante fría por la noche. He consultado los datos atmosféricos. Sin una calefacción adecuada, serías desgraciado. La chimenea fue tomando forma con la misma precisión metódica que todo lo que Jake construía. La cámara de combustión, la cámara de humos, el sistema de compuertas y el conducto de humos, todo construido con materiales locales, poro decinado, con principios que habrían impresionado a los albañiles profesionales. Cuando el sol comenzó a ponerse, Jake estaba instalando el techo. No se limitaba a colocar ramas a lo largo de las paredes, sino que estaba creando una estructura de techo a dos aguas con vigas, una viga cumbrera y lo que parecía ser un sistema de drenaje funcional. Incluso había tejido una cubierta impermeable, con fibras vegetales procesadas que parecía un techo de paja profesional. «¿Cómo sabes hacer techos de paja?», preguntó Coron, con voz hueca por la derrota. «Mi abuelo». «Otra vez», respondió Jake, asegurando la última sección del techo. «Creía en lo que él llamaba la autosuficiencia total». Dijo: «Nunca se sabe cuándo puede ser necesario construir un refugio desde cero». Los demás estudiantes habían abandonado hacía tiempo sus propios proyectos para observar a Jake trabajar. El nido de Zip parecía como si hubiera explotado. Un pájaro, la madriguera de Coron, apenas tenía profundidad suficiente para esconderse. Los refugios de los demás estudiantes alienígenas iban desde los apenas adecuados hasta los completamente inútiles en la cabaña de Jake. Por su parte, estaba a punto de completarse con características que no deberían haber sido posibles. Una puerta ajustada, ventanas funcionales hechas con resina vegetal, cuidadosamente procesada, y lo que parecía ser un primitivo pero eficaz sistema de ventilación. «Esto es una locura», susurró el profesor Baxter, tomando notas que nadie creería jamás. «Habéis construido una residencia funcional en menos de 12 horas, utilizando únicamente herramientas de piedra y materiales naturales. Casi». «Ya está», dijo Jake,
dando los últimos retoques al marco de la puerta. Solo falta instalar los elementos interiores y encender el fuego para pasar la noche. Elementos interiores. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de puro terror. ¿Qué elementos interiores?, preguntó Chip, con un tono que sugería que realmente no quería saberlo. La sonrisa de Jake estaba alcanzando niveles que, probablemente, violaban varios tratados galácticos. Solo comodidades básicas. Plataforma para dormir, áreas de almacenamiento, tal vez un sistema sencillo de recolección de agua. Lo habitual. El profesor Vexor se sentó pesadamente en una roca cercana, olvidándose la tableta en el regazo. Todo su conocimiento sobre la supervivencia primitiva acababa de ser demolido por un humano con un hacha de pedre, una actitud. Y Jake ni siquiera había terminado todavía. El amanecer se desplegó sobre Corvash 7 con una luz nítida y clara, que hacía que todo pareciera fotografiado por un fotógrafo profesional especializado en paisajes. Los estudiantes alienígenas salieron de sus diversos refugios con aspecto de haber pasado la noche luchando con muebles especialmente vengativos. Zeb se arrastró fuera de lo que, siendo generosos, podría llamarse un nido, pero que parecía más bien un montón de palos que se habían peleado entre sí. Tenía el pelaje enmarañado, los ojos inyectados en sangre, y emitía pequeños gemidos que sugerían que su instinto natural de construir nidos le había traicionado de forma catastrófica. Corin se arrastró fuera de su madriguera Q resulte ser más bien un hueco poco profundo con delirios de grandeza. Mantenía las escamas cubiertas de barro, las garras astilladas y parecía haber descubierto que la evolución le había gastado una broma cruel a su habilidad para excavar. Los demás estudiantes alienígenas presentaban diversos grados de desastre, desde haber sobrevivido a la noche hasta plantearse seriamente un cambio de carrera. Luego estaba la cabaña de Jaken. El profesor Vexer se acercó a la estructura con los pasos vacilantes de alguien que camina hacia su propia ejecución. Lo que vio desafiaba todas las ideas preconcebidas que había tenido sobre la construcción primitiva, las limitaciones humanas y las leyes básicas de lo que era posible con herramientas manuales. La cabaña se alzaba ante él como algo que hubiera sido transportado desde una revista de arquitectura de alta gama. Las paredes de troncos eran perfectamente rectas, encajadas con juntas tan precisas que parecían mecanizadas. El techo tenía exactamente el ángulo adecuado para una distribución óptima de la carga de nieve. El desagüe del agua, los cimientos de piedra estaban lo suficientemente nivelados como para utilizarlos como punto de referencia para un topógrafo, pero eran los detalles los que hacían que la mente académica del profesor Vexer se negara a procesar lo que estaba viendo. La puerta estaba colgada de bisagras hechas de piedra tallada y fibra vegetal, y se abría y cerraba con la suave precisión de la bóveda de un banco. Las ventanas funcionales de verdad, estaban acristaladas con un material transparente que Jake había conseguido de alguna manera a partir de resinas vegetales locales. Incluso tenían lo que parecía ser un mecanismo de apertura primitivo pero funcional. El humo se enroscaba en la chimenea en una corriente constante y controlada, que denotaba un diseño adecuado del tiro y una eficiencia óptima de la combustión. Toda la estructura irradiaba calor, y había un ligero y agradable aroma a humo de leña, y algo que olía sospechosamente a café. «Morrison», gritó el profesor Vexar, con la voz ligeramente quebrada en hora de la inspección. La puerta de la cabaña se abrió con un suave clic, y Jake salió con aspecto de haber pasado la noche en un hotel de lujo. Tenía el pelo peinado, la ropa limpia, y sostenía lo que parecía ser una taza humeante, con algo que sin duda olía a café. «Buenas, profesor», dijo Jake alegremente. «Duerma bien. He oído unos ruidos interesantes procedentes de las madrigueras hacia medianoche». Coron emitió un sonido que era en parte un gruñido y en parte un gemido. «Morrison», comenzó el profesor Vexor, pero se detuvo al darse cuenta de lo que estaba viendo. «Es café»,
casi en extracto de plantas locales preparado y filtrado adecuadamente. Resulta que esta luna tiene algunos especímenes botánicos interesantes, una vez que sabes qué buscar. Jackie dio un sorbo y suspiró satisfecho. ¿Quieres un poco? He hecho de más. Has hecho más café mientras construías una cabaña durante toda la noche en una luna alienígena con herramientas de piedra, dijo el profesor Bexar lentamente, como si estuviera comprobando cada palabra en busca de cordura. Bueno, tenía que probar la eficiencia de la chimenea de todos modos. Más valía darle un uso, dijo Jake señalando hacia la cabaña. ¿Quieres ver el interior? Estoy muy orgulloso del trabajo. El profesor Bexar entró por la puerta e inmediatamente comprendió por qué su especie nunca había conquistado la galaxia. Habían pensado en pequeño. El interior de la cabaña era una obra maestra de diseño eficiente e ingeniería práctica. Las paredes estaban recubiertas con mortero de arcilla perfectamente aplicado que sellaba cada hueco. El suelo estaba construido con losas de piedra, encajadas que habían sido pulidas y niveladas. A lo largo de una pared se había levantado una plataforma para dormir, equipada con lo que parecía un colchón hecho de fibras vegetales procesadas. Pero fue la chimenea lo que hizo que el profesor Bexar cuestionara todo lo que creía saber sobre la tecnología primitiva. La cámara de combustión estaba revestida con piedras resistentes al calor, cuidadosamente seleccionadas y encajadas para crear unas condiciones óptimas de combustión. El sistema de reguladores estaba construido con piedras moldeadas y funcionaba a la perfección para controlar el flujo de aire. La cámara de humos estaba diseñada con las proporciones adecuadas para una ventilación eficiente, y todo el sistema estaba claramente diseñado por alguien que entendía la termodinámica, un nivel que sugería una educación avanzada. ¿Cómo?, susurró el profesor Bexar. ¿Cómo? ¿Che? Preguntó Jake, añadiendo otro trozo de leña al fuego con la experiencia natural de alguien que había hecho eso toda su vida. ¿Cómo has construido esto? Esto no es una construcción primitiva. Es ingeniería avanzada, disfrazada de construcción primitiva. Jake miró alrededor de la cabaña, con la expresión satisfecha de un artesano que admira su trabajo. Profesor, no hay nada primitivo en la ingeniería humana. Llevamos miles de años resolviendo problemas estructurales complejos. Solo utilizamos herramientas diferentes, pero la precisión, los principios de diseño, y la comprensión de las propiedades de los materiales son cosas que los seres humanos hemos descubierto a través del ensayo y el error a lo largo de milenios de construcción de refugios. Jake cogió una taza de madera de una estantería que definitivamente no estaba allí la noche anterior. Verá, lo que pasa con los seres humanos es que aprendemos de nuestros errores. Cada techo derrumbado, cada cimentación fallida, cada estructura que no pudo soportar las inclemencias del tiempo. Recordamos, nos adaptamos, mejoramos. Llenó la taza con café y se la entregó al profesor Bexar. Hemos construido en todos los entornos de nuestro planeta: hielo ártico, arena del desierto, pantanos tropicales, picos montañosos. Cada entorno nos enseñó algo nuevo sobre la construcción, sobre los materiales, sobre los principios de la ingeniería. El profesor Bexar tomó un sorbo de café. Estaba perfecto. Pero construiste esto en 12 horas. Lo construí en 12 horas porque he estado aprendiendo a construir toda mi vida. Me enseñó mi abuelo, a él le enseñó su abuelo, y así sucesivamente, a través de generaciones de seres humanos que entendieron que un refugio no es solo un lugar donde mantenerse seco. Se trata de crear un espacio donde se pueda vivir, no solo sobrevivir. Los demás estudiantes se habían agolpado en la entrada, mirando hacia el interior de la cabaña, con la expresión de quienes presenciaban un milagro. Esto es imposible, tío Zip. Semana, respondió Jake, acomodándose en una silla que, al parecer,
también había construido durante la noche. Esto es obra de un humano. El profesor Vexer echó un vistazo más a la cabaña, admirando la maestría artesanal, el diseño eficiente, las cómodas comodidades y la naturalidad con la que Jake había logrado lo que debería haber sido imposible. Morrison, dijo por fin, ¿qué nota le darías a esta estructura? Jake consideró la pregunta seriamente. Sinceramente, ¿es un trabajo apresurado? Ándame una semana y las herramientas adecuadas, y podría construirte algo realmente impresionante. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de Coron, llorando en silencio entre sus garras. El profesor Vexor se quedó de pie en medio de la cabaña de Yoke sosteniendo su taza de café, increíblemente perfecto, y experimentó lo que solo podía describirse como una crisis existencial. Tenía los antebrazos colgando flácidos. Su piel morada había adquirido un color verde enfermizo, y sus ojos parpadeaban de forma completamente aleatoria, lo que solía ocurrir cuando su cerebro intentaba procesar información que violaba las leyes fundamentales de todo lo que creía saber sobre el universo. Morrison dijo finalmente, con una voz apenas audible, necesito entender algo. Cuando dices que los humanos llevan miles de años construyendo refugios, no te refieres a chozas rudimentarias y refugios precarios, ¿verdad? Jake, que ahora estaba preparando lo que parecía ser una segunda taza de café, con un sistema que había construido con calabazas huecas y fibras vegetales tejidas, levantó la vista con la expresión de Ilwin, que estaba esperando esa pregunta. Profesor, los humanos construyeron las pirámides hace 4500 años. Construimos acueductos romanos que todavía funcionan hoy en día. Tenemos templos de madera en Japón que llevan más de 1000 años en pie, sin un solo clavo. Construimos catedrales de piedra que tardaron siglos en completarse. Y todavía se consideran maravillas de la ingeniería. Hizo un gesto alrededor de la cabaña con orgullo casual. Esto no es ingeniería humana avanzada, es construcción básica. The Refugios, cosas de nivel Boy Scout. ¿Nivel Boy Scout?, repitió el profesor Vexar aturdido. Sí, la mayoría de los niños humanos aprenden carpintería básica y principios de construcción antes de llegar a la adolescencia. Se considera un conocimiento esencial para la supervivencia. Jake tomó otro sorbo de café. Mi abuelo siempre decía, un humano que no puede construir su propio refugio es un humano que ha olvidado lo que significa ser humano en Zip, que había logrado meter su peludo cuerpo por la puerta. Ahora examinaba el interior de la cabaña con la fascinación de alguien que descubre que la magia es real. Jake, ¿cómo sabías que los materiales locales funcionarían para todo esto? Reconocimiento de patrones y principios fundamentales, respondió Jake. La madera es madera, la piedra es piedra, y la física funciona igual en todas partes. Los materiales específicos pueden ser desconocidos, pero los principios de ingeniería son universales. Solo hay que entender la tensión, la distribución de la carga, la termodinámica y las propiedades de los materiales. Solo hay que entenderlo, dijo Coron con amargura desde la puerta. Lo dice como si fuera sencillo. Es sencillo, dijo Jake, genuinamente confundido por la angustia de los alienígenas. Son conceptos básicos. Cualquier humano con una educación decente entiende los fundamentos de la ingeniería estructural. Tenemos que hacerlo. Vivimos en estructuras toda nuestra vida. El profesor Vexor dejó su taza de café y sacó su tableta. Su instinto académico finalmente se impuso a su conmoción. Morrison, necesito documentar esto adecuadamente. ¿Puedes explicar tu proceso de construcción en detalle? Claro. Jake se levantó y se acercó a la chimenea, señalando las características mientras explicaba. Primero los cimientos. Se comprueba el nivel para verificar el drenaje, y a continuación, se seleccionan las piedras por su peso y estabilidad. Cada
Se coloca de manera que distribuya la carga de manera uniforme y permita la expansión térmica. El mortero es a base de arcilla con agentes aglutinantes orgánicos. Para mayo, flexibilidad. Pasó a las paredes. La construcción con troncos utiliza juntas entrelazadas para garantizar la integridad estructural. Cada pieza se corta según especificaciones exactas utilizando técnicas de fractura controlada. Con un hacha de piedra, las juntas se encajan con tanta precisión que se aprietan aún más a medida que la madera se seca y se contrae. Técnicas de fractura controlada. El profesor Vexor escribía frenéticamente. Fabricación de herramientas básicas. Los seres humanos llevan 2 millones de años tallando piedras. Se aprende a leer la estructura del grano y a aplicar la fuerza en ángulos precisos para obtener los cortes deseados. Jake cogió su hacha de piedra y señaló la hoja. Este filo es lo suficientemente afilado como para realizar una cirugía, si sabes lo que estás haciendo. El estilista del profesor se quebró bajo la presión de su agarre. Jake continuó su explicación, cubriendo el diseño de la chimenea, la estructura del techo, los principios de aislamiento y los sistemas de ventilación. Cada tema fue presentado con la experiencia informal de alguien que había aprendido estas habilidades tan naturalmente. Como la clave de toda la estructura, concluyó Jake, es entender que todo funciona en conjunto. Los cimientos sostienen las paredes sostienen el techo protege el interior, y la chimenea proporciona control climático. Es un sistema, no solo un montón de materiales en un sistema, repitió el profesor Vexer, mientras su visión del mundo seguía desmoronándose. Construido en 12 horas, con herramientas de piedra, por un humano primitivo. Bueno, yo no diría primitivo, dijo Jake diplomáticamente. Los humanos preferimos pensar que somos elegantemente prácticos. Puede que no tengamos la tecnología más sofisticada, pero sabemos cómo hacer las cosas. Los demás estudiantes habían formado un semicírculo alrededor de Jake y lo miraban con el tipo de asombro que se reserva normalmente a las figuras religiosas o a los desastres naturales, especialmente impresionantes. Jake, dijo Zip con cautela, ¿qué considerarías una construcción humana avanzada? La sonrisa de Jake volvió a aparecer, alcanzando niveles peligrosos de presunción. Deberías ver lo que podemos hacer con las herramientas y los materiales. Rascacielos que llegan hasta las nubes, túneles que atraviesan océanos enteros, puentes que abarcan distancias que vuestra especie consideraría imposibles, estaciones espaciales que albergan a miles de personas. Señaló hacia la cabana. Esto es solo un refugio básico para sobrevivir. Ingeniería humana en su nivel más básico. El profesor Vexor miró una vez más alrededor de la cabaña, observando la maestría artesanal, el diseño eficiente, las comodidades y la forma natural en que Jake había redefinido Locke. Era posible con herramientas primitivas. Morrison, dijo finalmente, ¿qué nota le darías a este proyecto? A que consideró la pregunta con la seriedad de un maestro artesano, que evalúa su trabajo. Honestamente es funcional, pero hay margen de mejora. El acristalamiento de las ventanas podría ser más claro. Las bisagras de las puertas podrían ser más suaves. Y hubiera preferido incluir un sistema de ventilación adecuado para la zona de dormir. Se encogió de los hombros en señal de disculpa. Como dije, es un trabajo urgente. Dame tiempo y materiales adecuados, y te construiría algo que haría que esto pareciera un fuerte de juguete. ¿Un fuerte de juguete?, susurró el profesor Vexar. Sí, los niños humanos construyen casas en los árboles más sofisticadas que alguna.